Hola mis queridos estudiantes, esta es la continuación del video con respecto a la matriz inversa de Gauss de 2 por 2 y ahora vamos con matriz inversa por el método de Jordan con respecto a la dimensión 3 por 3. Entonces en nuestro ejemplo nos dicen determinar la inversa por el método de Gauss-Jordan. Por supuesto que nos estarían dando entonces una matriz 3 por 3. Ojo, necesita saber lo que vimos en el video anterior. Si usted no lo ha visto y de una vez no va a comprender muchas de las cosas que vamos a hablar. Entonces lo invito a que se vaya al video anterior de matriz 2 por 2. Vamos a la solución en la que sabemos que habría que agregarle una matriz del lado derecho, identidad, donde su diagonal principal son unos, llamados pivotes, y los demás cero. Ahora bien, usted sabe que esa matriz identidad que está del lado derecho tendrá que convertirla del lado izquierdo y lo que le quede donde estaba la identidad de la respuesta. Ahora bien, ¿por dónde hay que comenzar? Por el primer pivote, por el 1. Entonces decimos, puede notar usted que donde está 2, 3, 1, 1, 0 y 1, que es la matriz del lado izquierdo, de una vez podemos nosotros pasar hacia arriba e intercambiar las filas para tener ya el pivote. Por eso dice la fila 2 directamente se va a la fila 1. Ahí está, mire de lo que le estaba hablando. Entonces, ahí está la 2, sería 2, 3 y 1, 1, 0 y 0 que estaba en la fila 1 y la que estaba en la fila 2 ahora será la 1. Listo, ya tenemos nuestro primer pivote, que sería el 1. Ya vamos bien. ¿Quién sigue? Hacer 0, que es el que estaba abajo del 1. ¿Qué podemos hacer para que ese 2, que está abajo del pivote 1, estamos hablando de la posición fila 1, columna 1, ojo con eso, sea 0? Dijimos en el video anterior que para que un número se haga 0, a ley tiene que ser restado. Entonces, ¿qué hace que el 2 se haga 0? Otro menos 2, ¿verdad? Y ahí se va a hacer 0. Entonces es necesario que hagamos alusión a la fila del pivote y que luego hagamos alusión a la fila que vamos a hacer 0. Esa es la regla. Hace alusión a la fila del pivote y a la fila que usted va a modificar. La fila del pivote es 1. Por eso es 1. En esa posición tendríamos que entonces multiplicar ese 1 por 2. De esa posición estoy hablando. Menos 2 por la fila 1. Entonces tendríamos que ser, en este caso, menos 2 por 1 más la fila 2. Porque entonces tendríamos, aquí está lo que le estoy diciendo, menos 2 por la fila del pivote, que es 1, más la posición del número que vamos a cambiar, que en el caso ahorita tenemos 2. Eso nos va a dar 0. Y ese 0 ya va donde queremos que esté para comenzar a hacer la matriz identidad. Pero como no simple y sencillamente va a afectar a ese número, tenemos que afectar a toda la fila de esa matriz. Entonces seguimos y sería menos 2 la posición de la fila 1 en ese momento, que es 0, y la posición de la fila 2, que en ese momento es 3. Menos 2, hacemos la operación por 0, es 0, más 3, 0 más 3, eso es 3, ¿verdad? Y ese 3 se va a la posición del número que estamos transformando. Seguimos con la misma fórmula. Menos 2 por la fila 1, que en ese caso es 1,
más la posición de la fila 2, que en ese caso también es 1. Entonces tenemos menos 2 por 1, eso es menos 2, estamos haciéndolo en nuestra mente. Menos 2 más 1, eso es menos 1. Ahí está. Seguimos con la siguiente posición, que sería en la fórmula menos 2 por la fila 1, que es 0. Y abajo de ese 0 tenemos la fila 2, que sería 1. En la operación decimos menos 2 por 0 es 0. 0 más 1, eso es 1. Y ponemos el número en su lugar. Ahora tenemos la misma fórmula, seguimos alterando toda la fila, que dice menos 2 por la fila 1, que en ese caso es 1. Y la posición abajo de ese 1 es de la fila 2, 0. Hacemos la operación y decimos menos 2 por 1, eso es menos 2 más 0. Menos 2 más 0 sigue siendo menos 2. Y trasladamos el número a su posición. Avanzamos y decimos en la misma fórmula menos 2 por el elemento que se encuentra en la fila 1, que es 0, y el elemento o el valor de la fila 2, que es 0. Menos 2 por 0, eso es 0, más 0 nos estaría dando 0. Y trasladamos el número a su posición. Ya tenemos la fila 2. Y ojo, la fórmula yo la puse a la altura de la fila que yo estoy en el momento cambiándola, o que estoy alterando, ¿verdad? Sigue entonces abajo del 0 en la matriz identidad otro 0 que hay que transformar. De manera que yo tengo que transformar un menos 2 que está al lado izquierdo en la matriz donde tenemos los números por un 0 para que se vaya formando la identidad. ¿Qué me conviene? Para un menos 2, un más 2, ¿verdad? Y eso va a ser 0. Hago alusión a la fila del pivote y luego a la fila a la que voy a alterar el resultado para transformarlo. De manera que me quedaría, ojo con esto, tengo 2 por la fila 1 más la fila 3, porque ahí estamos ahora. Usted me va a decir, mire, pero ¿por qué no puso mejor, por decir algo, diferente a la operación con una resta? Porque en la regla dice que usted va a tratar de que siempre quede sumando y que los negativos van a ir al principio multiplicados con la fila de los pivotes. Es la regla de cómo armar las fórmulas. Entonces, en el caso, yo no podía poner otro negativo porque entonces no me iba a dar 0. Por eso fue que al principio no le puse negativo. Pero por lo menos sigue siendo una suma, que en eso sí es necesario ponerlo de esa forma. De manera que usted ve que dice 2 por la fila 1 haciendo alusión a la fila del pivote y más la fila 3 haciendo alusión a la fila que vamos a alterar. Entonces, teniendo la operación y la fórmula lista, comenzamos y decimos 2 de fórmula, paréntesis, lo que usted ve ahí. Fila 1 en el valor es el pivote, que sería 1. Ahí está. Y el valor de la fila 3, eso es menos 2, ¿verdad? Hágalo en la calculadora y va a ver que le va a dar 0. Menos 2 por 1, perdón, 2 por 1 de 2 más menos 2, eso sería 2 menos 2, 0. Y ya vamos armando la identidad. Seguimos. Tenemos menos 2 por el valor de la fila 1, que sería 0, que es el valor que está arriba del 3. Ahí está. Y el valor que estaba abajo, en la fila anterior de la fila 3, dice que es 1. Entonces, 2 por 0 es 0, más 1, 1. Y lo ponemos. Seguimos. En el esquema de la fórmula que tenemos, 2 por la fila 1, eso es 1. Y el valor que estaba en la fila 3, eso era 3. 2 por 1, 2 más 3, 5. Y trasladamos el número. Si a usted le cuesta, hágalo una calculadora despacio, puede retroceder el video, verlo cuantas veces quiera
para que le quede más claro. Seguimos 2 paréntesis más, es porque ahí debería decir 2 fila 1 más fila 3, ¿verdad? El valor de la fila 1 en ese momento que estamos es 0 y abajo en la fila 3 en la matriz anterior ese valor era 0. 2 por 0, 0 más 0, 0. 2 por el valor de la fila 1 en el elemento que sigue es 1 y en el elemento que estaba es 0. 2 por 1, 2 más 0, 2 más 0 es 2. Subimos el valor en su lugar. Y el último por el momento, para poder avanzar en la siguiente columna, tenemos que es 2 por el valor de la fila 1, que sería 0, más el valor que estaba situado en la fila 3 en la matriz anterior es 1. 2 por 0, 0 más 1, 0 más 1, eso es 1. Y pone el valor en su lugar. Ok, esta es la matriz que nos había dado, la hemos trasladado así como esta para que no la pierda de vista, pero es necesario seguir avanzando en transformar la matriz al lado izquierdo en identidad. De manera que usted ya vio que convenientemente ya tenemos el pivote en la segunda columna de la matriz a la izquierda y que podemos hacer un intercambio de filas. Entonces, mire, ahí está de lo que yo le estoy hablando. Ahí está, ¿ve? Que ese 3, abajo de ese 3 está el 1. Sin necesidad de hacer tanta fórmula lo podemos intercambiar. Mire, ahí está, ¿ve? Entonces, la fila 3, ¿para dónde se va? Para la fila 2. Hagámoslo. Dice, mantiene y va a copiar lo que no va a tocar. ¿A quién no va a tocar? Es la fila 1. ¿A quién sí va a tocar? A la fila 2 y a la fila 3. Trasladamos la fila que estaba abajo, que es la 3, pasa a la 2. 0, 1 y 5. Y 0, 2 y 1. Y la que estaba en esa posición de la 2 pasa a la 3. 0, 3 y menos 1. Y 1 menos 2 y 0. Bien. Ya tenemos el pivote de la segunda columna. Y de paso, note que también ya tenemos arriba de ese 1 el 0. Es decir, que solamente nos haría falta por el momento convertir el 3 abajo del pivote, el que está en color verde, en 0. ¿Qué hace que un 3 sea 0 en una operación? Simple y sencillamente una resta. 3 menos 3, eso es 0. Entonces tiene que tener siempre en cuenta que usted va a hacer primero alusión a la fila del pivote, del nuevo pivote, porque ya no es el de la fila 1, es el de la fila 2. Tiene que tener en cuenta el pivote de la columna en el que está trabajando. Y alusión a la fila a la que va a modificar. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Sencillo. Menos 3, ahí está, mire.
Por cierto, como vamos a modificar la 3, usted va a copiar las 2 que no va a modificar, ¿verdad? Menos 3 por la fila 2, que es la fila del pivote, la que se acaba de encerrar en rojo, más la fila que va a modificar, que es la fila 3. ¿Por qué? Porque menos 3 más 3 en el momento que llegue, le va a dar 0. Pero ojo, no tiene que perder de vista que los ceros que ya ganó no se le vayan a desconfigurar. Veamos. Menos 3 por el valor de la fila 2 dice que es 0. Y el valor de la fila 3 o de la tercera fila, en ese caso es 0. Menos 3 por 0 es 0 más 0, 0 más 0, 0. Entonces no se desconfiguró, ¿verdad? Vamos a ver ahora el que buscábamos que fuera 0. Tenemos menos 3 por el valor de la segunda fila, que es la fila del pivote, el nuevo pivote 1, más el valor de la fila 3, que es el que estaba en la matriz anterior, que es 3, el que estaba en color verde. Eso nos daría, operando, menos 3 por 1, eso es menos 3. Menos 3 más 3, es como que diga 3 menos 3, eso le va a dar 0. Vamos bien, vamos armando la fila identidad. Note que ya vamos bien. Pero como no puedo nada más llegar a lo que necesito, ¿verdad? Sino que tengo que ir alterando en el camino a todos los demás integrantes de esa matriz, tenemos que seguir. Entonces tendríamos menos 3 paréntesis. La fila 2, que en el momento es ese valor de color celeste, que sería 5. Y el valor que tenía abajo la fila 3 es menos 1. Menos 3 por 5, eso es menos 15. Menos 1, porque más por menos es menos. Menos 1, llevamos menos 15, menos 1, eso es menos 16. Trasladamos el valor a su correspondiente lugar. Ahora seguimos con el valor que se encuentra en la fila 2, en ese momento es 0, y el valor que se encontraba en la fila 3 era 1. Menos 3 por 0 es 0 más 1. 0 más 1, 1, ¿verdad? Ahí está. Seguimos. Menos 3 por el valor que se encuentra en la fila 2. Entonces tenemos que era 2. Y en la fila 3 el valor que se encuentra, es menos 2. Tiene menos 3 por 2, menos 6. Más por menos es menos. Y le queda menos 2, ¿verdad? Menos 6, menos 2, suma de negativos, menos 8. Si no me cree, hágalo en la calculadora. Seguimos avanzando y tenemos el valor de la fila 2 con respecto a la siguiente posición, que es 1. Y el que se encontraba en la fila de esa matriz era el siguiente de la fila 3, 0. Menos 3 por 1 es menos 3. Menos 3 más 0 sigue dando menos 3. Y ahí tenemos. Bien. Lo siguiente debería de ser tratar de armar el otro pivote, de verdad, que sería en el valor que está en el menos 16. Pero vamos a ver qué podemos hacer entonces. En este caso, ¿qué hace que un número, a ese me refiero, se haga 1? Que se haga un pivote. Pivotes son los unos. Yo le dije en el video anterior, por ejemplo, 10 entre 10 es 1. 50 entre 50 es 1. 3 entre 3 es 1. Y menos 16 entre menos 16 será 1. ¿Y por qué entre otro igual que él con el signo negativo? Para que menos entre menos se haga más. Veamos. Por cierto, mira, ya llevamos ganado ese espacio. Ahí está, miren. Menos 1 sobre 16 es como que diga la fila 3 entre 16, ¿verdad? Pero como se ve como muy feo en matemática decirlo así, usted sabe que una multiplicación con un número a la par al final se hace una fracción, y una fracción es una división. Por eso yo he puesto menos 1 sobre 16, que es lo mismo decir menos 16 entre menos 16, para cuando vayamos por el 1. Entonces, veamos.
el elemento que teníamos 0 entre menos 16 es 0. 0 entre menos 1 sobre 16 es 0. Tenemos menos 16 por la fracción menos 1 sobre 16, eso es 1. Si no me crea, hágalo. Menos 1 sobre 16 por menos 16 es 1. Ahora tiene 1 por menos 1 sobre 16, le va a dar menos 1 sobre 16. Tiene menos 8 por menos 1 sobre 16, le va a dar un medio. Menos por menos le va a dar más. Tiene menos 3 por menos 1 sobre 16, eso le va a dar positivo el número, porque eran dos negativos multiplicándose, dan positivo y le da 3 sobre 16. Bien, ya tenemos el pivote. Ya tenemos y hemos completado la diagonal principal con unos, y ese es nuestro nuevo pivote, de manera que vamos de abajo para arriba. Ese 5 y ese 1 tendrán que ser ahora 0. A eso me refiero, mire, que ese 5 ya no debe de ser 5, debe ser 0. Entonces comenzamos a transformar y haciendo siempre alusión a la fila del nuevo pivote. Siempre cuando vayamos cambiando, vamos a ir haciendo con respecto a la fila del nuevo pivote. Entonces, ojo, miren, vamos a cambiar ese 5 por 0 y voy a copiar lo que no voy a alterar en este momento, que por supuesto la fila en la que no se van a alterar sería la 1 y la 3. Esas quedan intactas por el momento. Entonces, ¿qué hace que un 5 se haga 0? Otro menos 5, ¿verdad? Viene la regla. Pone lo que usted quiere que se haga 0 en número, hace alusión a la fila del nuevo pivote, que es la fila 3, y hace alusión a la fila a la que va a alterar, que es la fila 2. Entonces, ¿cómo le quedaría? Para un 5 positivo, 1 negativo. Entonces, menos 5 por la fila del pivote, eso le estaría dando menos 5 por la fila 3. Ok, pero voy a poner también la fila a la que yo voy a alterar, más la fila 2. Ya tengo la operación con respecto a mi fórmula y esa es la que me va a dar. Entonces tendría menos 5. Comenzando con los elementos. El valor que se encuentra en la fila 3 con el primer elemento es 0. Trataré de que no se desconfigure, ¿verdad? Y el valor de la fila 2 es 0. Cualquier cosa por 0 es 0. Más 0, 0. Ahí está. No se me tiene que desconfigurar el pivote anterior. Veamos. Menos 5, el valor de la fila 3, que es 0, y el valor de la fila 1, que era el pivote, del pivote anterior, ¿verdad? Menos 5 por 0 es 0, más 1 es 1. Listo, no se me desconfiguró. Sigo manteniendo la diagonal principal. Aquí va lo que yo quiero que se me haga 0. Probemos. Menos 5 por el valor de la fila 3 es 1 y el valor de la fila 2 es 5. Menos 5 por 1 es menos 5. Menos 5 más 5, eso es 0. Y bingo, tengo el 0 que yo quería. Voy y como pues yo le decía, no puedo dejar hasta ahí la matriz porque a ley tengo que seguir con los demás elementos. Sigamos con las operaciones entonces. Menos 5 por el valor de la fila, que sería la 3, en ese momento es menos 1 sobre 16. Ahí está. Y el valor que se encuentra en la fila 2, eso es 0. En la calculadora, eso le tendría que dar 5 sobre 16 positivo, porque menos por menos es más, y ponemos ese valor en su lugar. Vamos con el siguiente, y tendríamos que es menos 5 por el valor de la fila 3, que sería un medio, y por el de la fila 2 que estamos alterando, que sería 2. Usted ve que en la calculadora eso le va a dar menos un medio, menos por mata menos, y lo pone en su lugar. Ahora tiene menos 5 por el valor de la fila 3, que es 3 sobre 16, y el valor de la fila alterar, que es la fila 2, que eso es 1, y en la operación eso le va a dar 1 sobre 16.
Entonces acá tenemos, ya nos trajimos la matriz de una forma más ordenada, con nuestros números más visibles, más grandes, teniendo en cuenta que ya casi terminamos, pero tenemos un elemento todavía que transformar en 0 para nuestra matriz de identidad al lado izquierdo, que sería el 1, ¿verdad? Que está en la columna 3. Ahora bien, ¿qué necesito para que ese 1 se haga 0? Una operación de resta del mismo número. 1 menos 1 nos estaría dando 0. La regla dice, yo tengo que hacer alusión para hacer la fórmula a la matriz del nuevo pivote, que es la fila 3, y alusión a la fila que voy a alterar, que es la fila 1. Entonces, dado que mi número es positivo, el 1 que voy a hacer 0, necesito uno negativo. Sería menos la fila 3, y por cierto, voy a copiar aquellos elementos que no voy a utilizar, y de eso yo voy a sumar haciendo alusión a la fila que voy a alterar. Repito, hago alusión primero a la fila del pivote, el nuevo pivote y último, y hago alusión a la fila alterar, que en el caso el último pivote está en la fila 3 y la fila alterar es la fila 1. Negativo porque para un 1 positivo, 1 negativo me va a ser 0. Bien, comienzo entonces con el primer elemento que está en la fila 3. Esos dos espacios es para hacer constar que ahí van los valores de la fila 3 y 1. Y el elemento es 0, más el elemento de la fila 1 es 1. Menos 0 más 1, eso le va a dar 1. Sigo manteniendo mi diagonal principal de la identidad en 1, ¿verdad? Eso es bueno porque no se ha alterado nada. Ahora bien, digo menos el valor de la fila 3 del siguiente elemento es 0 y el valor de la fila 1 del elemento que vamos a poner es 0. Menos 0 más 0, nada menos nada, nos sigue dando 0. Tenemos entonces el valor de la fila 3 del siguiente número, que es lo que buscamos ahorita, que sería 1, más el valor de la fila 1, que sería 1. Menos 1 más 1, eso nos estaría dando 0. Bingo, ya tenemos entonces nuestra matriz identidad. Lo que nos quede de aquí para allá es la respuesta, la inversa. Terminemos entonces. El valor de la fila 3 para la siguiente posición es menos 1 sobre 16 más el valor de la fila 1, que es 0. Menos por menos le va a dar más, entonces únicamente se va a quedar positivo el mismo número. Ya nos quedan dos, ya casi terminamos. De eso seguimos con la fórmula y el esquema del valor de la fila 3 del siguiente elemento, que sería 1/2, más el de la fila 1, que en su momento es 1. Eso nos estaría dando 1/2 positivo, ¿verdad? Ahí está. Y el último, y sí, ya terminamos, ya casi terminamos. Tenemos entonces por acá el valor de la fila 3, que serían 3 sobre 16, más el valor de la fila 1, que sería 0. Eso nos estaría dando menos 3 sobre 16, ¿verdad? Y hasta ahí llegaría nuestra respuesta. Recuerden que lo esencial, que es lo que más cuesta, y creo que a todos nos queda como en duda siempre, es cómo hacer la fórmula. Siempre, siempre, y esta es la clave, cuando usted va a hacer 0 un elemento, haga alusión a la fila del pivote actual. Puede ser el de la fila 1, el de la fila 2, el de la fila 3, según esté trabajando, más la fila del elemento que usted va a alterar. Si usted quiere hacer un elemento en 1, simple y sencillamente divídalo toda la fila entre el elemento que quiere transformar. Repito por última vez cómo se hacen las fórmulas. Haga alusión a la fila del pivote, así sea positivo o negativo según el número, más haga alusión a la fila que va a alterar. Y para hacer los 1,
divida el número entre el mismo, toda la fila. Así de sencillo. Espero les sirva. Si tiene duda, vuelva a retroceder el video y puede verlo las veces que quiera. Y si no, pues me pregunta en nuestro grupo de estudio.